Gracias, oh, tú eres mi alegría, oh, gracias, oh, encontré la, cántenlo conmigo, oh, gracias. He titulado a este sermón Nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo. Capítulo 8 de Romanos, en el verso 15 y 16. ¿Lo tiene, iglesia amada? Verso 15, como está escrita, dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Leamos el verso 16 juntos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Padre, quiero pedirte, Señor, por esta hermosa exposición. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón receptible, un corazón enseñable, un corazón que desea aprender, un corazón, oh Dios, que a pesar de la tormenta, a pesar de la adversidad, sabemos que tú tienes el control de todo. Permítenos visualizar a través de estos versos nuestra identidad, lo que tú, Señor, has incrustado en nuestra vida desde que te recibimos como Señor y Salvador. Haz que recordemos, Padre bendito, todos aquellos compromisos que hemos tomado contigo, que si hay áreas que hemos descuidado, nos den la fuerza, el valor, Señor, para retomarlas y seguir siendo aquellos hombres y mujeres que tú deseas que seamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Un diccionario diría de que identidad son todos los principios o áreas fundamentales que forman la personalidad de un individuo. Y es interesante pensar sobre la identidad que Cristo nos ha dado. Quiero introducir este tema hablando de lo siguiente. Muchas veces caminamos con desmotivación nuestra vida cristiana. Muchas veces caminamos con la cabeza agachada. Muchas veces caminamos pensando de que nunca nos vamos a levantar, de que nunca vamos a vencer, de que nunca seremos buenos cristianos, de que nunca lograremos servir en un ministerio, de que seguiremos en las mismas y que nunca vamos a ver algo nuevo. Yo creo que la identidad que Cristo nos ha dado no dicta eso. Yo creo que Cristo no nos ha llamado para que nos estemos resguardando tras nuestras faltas o nuestros pasados. Considero de que Cristo nos ha llamado para que usted y yo hagamos la diferencia en medio de muchas personas. Probablemente usted y yo tengamos una dinámica en donde nuestras pláticas no tienen que ver, por ejemplo, en cómo crecer en nuestra vida espiritual. Hagamos un análisis. A veces en nuestras casas abundan más las pláticas de ya no querer estar en la iglesia que de ver cómo nos integramos más. Las familias se van debilitando, los hijos van viendo esos ejemplos de gente sin compromiso. En casa se están dando cosas que lastiman, hieren, confunden y al final nos preguntamos por qué atravesamos problemas. Pareciera de que nosotros en nuestra identidad solamente la conectamos cuando estamos en el templo, cosa que nos trae consecuencias. Pareciera de que nuestra identidad no tiene eco en nuestro día a día. Pareciera de que Cristo en nuestros corazones no aparece cuando yo estoy en mi trabajo. Pareciera que yo lo dejo guardado en un cajón en el templo cada vez que yo vengo acá. Y lo recojo cuando me dispongo a adorar. Pareciera de que en nuestra vida, iglesia, Cristo no tiene el poder para ayudarnos. Cristo no tiene la capacidad para poder sostenernos. Y caminamos en la vida probablemente como personas derrotadas. Y eso no es lo que Cristo nos ha enseñado. Para caminar en victoria, quiero que sepa que usted y yo no necesitamos tener $1000 en el bolsillo. Pero cuando hablamos de identidad, será parecido a esto. La vez pasada le comentaba a usted. Cuando usted ve a una persona corpulenta, con un cuerpo definido,
Iba a decir como el mío, pero no, ¿verdad? No hay que ser vanidoso. Como el del hermano Natanael. Fornido. Usted relaciona de manera indirecta. ¿Cómo te molesta, Natanael? Usted relaciona de manera indirecta la voz de esa persona. ¿Por qué? No lo sé. Usted ve a una persona fuerte y usted se imagina que tiene una voz. Hola, buenas noches. ¿Sí? Yo recuerdo que una vez estábamos en una pupusería y había una persona que era pero enorme y que llama la atención. Siempre una persona así llama la atención, porque no es común tal vez ver a una persona que haga así, ¿verdad? Tanto ejercicio. Y yo recuerdo de que cuando saludó dijo, buenas noches. ¿Qué? Esa misma reacción. La identidad que Cristo nos ha dado muchas veces va a esperar lo mismo ante otras personas. Pero póngase a pensar, por favor. Es como la historia que contó aquel pastor, cuando decía de que en el mercado había una señora de que andaba comprando. Y como, ¿cuántas mujeres van al mercado? A los esposos mandan, ya me contaron. Y va la mujer, ¿verdad? Y de repente, como en un mercado, un día sábado, por ejemplo, eso está llenísimo. Entonces, de repente iba pasando un hombre y ¡pum!, le pega en el hombro. Y casi la bota la señora. Fue un accidente. Entonces la señora empezó, usted tal por cual, que se imagina, que piensa, no tiene respeto, no tiene cuidado, tal por cual, y no le digo más porque soy cristiana, le dijo. ¿De qué estamos hablando? Identidad. A veces en nuestra vida, créame que necesitamos dar evidencia de que Cristo está en nuestros corazones. Y lo primero que dice la Biblia que hermosea el rostro es cuando el corazón está pleno. Y cuando Cristo está en nuestros corazones, el rostro es hermoso. Amén. Amén. El corazón alegre hermosea el rostro. Cuando usted y yo hablamos de nuestra identidad, es como que si de repente dijéramos, usted es cristiano. Por la gracia de Dios soy cristiano. ¿Y por qué es tan amargado? Hola. Y en nuestras pláticas a veces, a mí me ha pasado cantidad de ocasiones, pero en nuevos creyentes, por supuesto, ¿verdad? Que de repente estamos platicando con alguien y fíjate que aquí esto y aquí lo otro. Ay, pero vieras que en el trabajo, ay, había una persona que, ¡pip! Pastor, se me olvidó que estaba hablando con usted. Sí. Cuando usted y yo estamos en nuestro día a día, pareciera de que lo que Cristo puede hacer no está teniendo efecto en mi corazón. Y cabe mencionar también otro detalle. Cuando hablamos de la identidad, amados hermanos, y quiero tal vez de todo corazón llegar en este comentario a los que son jóvenes. Ustedes deben aprender a ver a Cristo, jóvenes. No aprender a ver a los líderes que a veces no los entienden y que los pretenden pisotear porque ustedes no son lo que deberían de ser. Probablemente cuando ustedes jóvenes ven momentos de dificultad, hablaré también un poco acerca de que tengamos identidad definida. Pero también deben aprender de que nuestra mirada no está en los hombres, sino que está en Cristo. A veces en la vida se camina con la cabeza hacia abajo porque tenemos miedo de lo que otro dice, de lo que otro va a opinar. Si usted es un cristiano, apéguese a la palabra y accione por lo que la palabra le dice. Si otro brinca, encomiéndelo en las manos de Dios. Pero aprenda a aferrarse a Dios. Cuando usted conoce la palabra y sabe que está caminando en la palabra, a su lado caen 1000, al otro 10,000, a usted no van a llegar. Pero crea en su corazón que la identidad es lo que a usted le va a definir cada día. Vaya por favor a Romanos capítulo 8. En el verso 16 encontramos un verso impresionante.
Verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué, iglesia? Hijos de Dios. Si yo necesito definir la identidad, iglesia, yo en primer lugar diría, su identidad comienza por la incrustación al reino o al cuerpo de Cristo de su vida. ¿Qué significa esto? Usted no es solamente creación de Dios, usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Dele al Señor esa palma. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Guarde en su corazón eso. Ahora, ¿qué de nuevo tiene que usted sea un hijo de Dios? Que eso le va a dar a usted todas las directrices de lo que ha recibido de Cristo. Le va a dar a usted todas las bases de lo que usted ha recibido del Señor. Y una vez más, insisto, probablemente para muchos usted no sea nada. Hemos visto casos terribles. Hablábamos esta semana con un director acerca de una cosa que impresionó increíble mi corazón. Había un caso de una persona que estaba teniendo serios problemas en el lugar donde estudia. Cuando revisaron un poco el caso, había caos en su familia. Y el caos que estaba ocurriendo en su familia era lo siguiente: sus padres estaban en serios conflictos, que estaban prácticamente a punto de divorciarse, y lo que aquel muchacho estaba recibiendo continuamente en su corazoncito es de que él había sido el error para que estas dos personas estuvieran juntas. Aquel muchacho venía y al tener impregnado lo que se le decía en casa, su forma de comportarse cambió completamente. Después de ser aplicado, después de ser una persona que se distinguía, empezó a comportarse de una manera diferente. ¿Por qué le comparto esto? A veces nosotros en nuestra vida espiritual bajamos la guardia por lo que escuchamos que otros dicen de nosotros. A veces hemos quizá escuchado comentarios como que van dirigidos a jóvenes de que si no es un cristiano, ¿y para qué viene a la iglesia? ¿Para qué viene a este lugar? ¡Qué barbaridad! Mire, hermano, pero si nosotros hemos pasado por momentos peores y aquí estamos y nadie nos ha sacado. Amén. Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que necesitamos aprender a identificar la identidad de Cristo, no por lo que otro dice de usted, sino por lo que Cristo dice de usted. Y aquí cambia la cosa, porque necesitamos entender algo. La identidad que hemos recibido en Cristo no es una identidad vaga o sin sentido. Acá voy a analizar 3 puntos que me llaman la atención. Primero, la identidad que yo recibo de Cristo, a cada ser humano le ha entregado propósito. Propósito. Usted como hijo de Dios, usted no puede caminar en la vida como se le dé la gana. Usted no puede caminar en la vida como si no tiene Señor. Usted debe de aprender a entender que en el Señor usted tiene un propósito. Y la vida no se vive por vivir. Y esto es interesante. Cuando usted y yo leemos la palabra propósito, propósito significa el ánimo de hacer o no hacer una cosa. Y acá identifico yo problemas. Porque muchas veces usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Pero a veces se nos han olvidado los propósitos que Dios nos ha dado. Hagamos un pequeño listado. Dentro de los propósitos que el Señor tiene para usted y para mí, como sus hijos, es que seamos luz. Amén. Es que seamos, ¿qué, iglesia? Dentro de esos propósitos también entendemos de que usted y yo debemos aprender a ser sal. Amén. ¿Cuántos son sal en la tierra? Y si usted se fija, iglesia, desde el momento en que Dios creó a la humanidad, esto me encantó, porque la creación no fue una necesidad de Dios. La creación fue la muestra del amor de Dios.
Dios no necesitaba crear animales para que Él siguiera siendo Dios. Y acá quiero que entendamos algo. Dios no necesita que existan 10,000 hijos suyos. Él sigue siendo Dios. Entonces, ¿qué debo de entender? Mi identidad debe de irse modelando en la medida que voy creciendo. Mi identidad debe irse modelando en la medida que voy creciendo. Cuando Dios creó al hombre, encontraremos también de que al hombre se le dieron algunas tareas. Y el hombre no fue puesto solamente para que estuviera pasándola. Iglesia amada, usted y yo tenemos propósitos en Dios. A veces pensamos de que la vida cristiana solo consiste en esto: haber recibido a Jesucristo, ir a la iglesia 2 veces por semana, 3 veces por semana, y todo ahí terminó. Servir en un ministerio está bien, y todo ahí terminó. Permítame decirle que no termina todo ahí. Tenemos más que hacer. Cristo, cuando anduvo entre los hombres, Él no andaba haciendo alarde de nada. Él solamente era bendición con la gente. Y es aquí donde me interesa que entendamos que la identidad no es algo que usted deba de convencer a otro. Es algo que solamente debe percibirse en usted. Cuando usted, por ejemplo, es una persona dentro de su personalidad, una persona jovial, usted solamente lo hace. Solamente es una persona activa, dinámica, que se mueve. No tiene que decirle a nadie lo que usted es. En Cristo debiera de ser igual. Cuando usted y yo conocemos a Cristo, debiéramos hacer sentir a Cristo a los demás. Pero la pregunta es esta: ¿cuántos hacemos sentir a Cristo a otros? ¿Cuántos podemos en este sentido, con esfuerzo, por supuesto, hacerle sentir a otra persona que en nuestro corazón hay paz, hay vida, hay dificultad, pero hay confianza, hay momentos adversos, pero hay convicción en el corazón? Es penoso, pero a veces caminamos en la vida con gente que no quieren estar con nosotros, con gente que no quiere compartir con nosotros, que no quiere escucharnos, que no quiere nada. ¿Por qué? Nuestra identidad. Nuestra identidad. Cuando usted y yo empezamos a ver, iglesia, lo que Dios hizo, vea por favor conmigo en el capítulo 8 de Romanos. Vea por favor el verso 17. Y en el verso 17 dice: y si hijos, también, ¿qué dice, iglesia? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué, iglesia? Glorificados. Cuando nosotros hablamos del reino, quiero que entienda algo en su identidad. Desde que usted conoció a Cristo, ya no se trata de usted, se trata de Cristo. ¿Me está escuchando? Desde que usted conoció a Cristo, ya no se trata de usted, se trata de Cristo. Cuando nuestra vida empieza en decline, hay muchas personas que dicen que desde que conocieron a Cristo tienen una vida peor. Eso es bien bajo decirlo, y créame que resulta hasta ofensivo, porque no lo considero así. Pero pastor, yo antes tenía más dinero. Sí, pero es que usted no está aquí por cuestiones de dinero. Usted no está peor, usted está mejor, porque la materia lo tenía cegado a usted. Pastor, entonces significa de que yo no voy a alcanzar nada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Cristo dijo en el capítulo 6, verso 33, que se buscan primeramente las cosas del reino, y después las demás cosas, que dijo Jesús, vendrán añadidas. Entonces, en mi identidad, yo debo de entender que el gobierno de mi vida ha cambiado. El gobierno de mi vida ha cambiado. Le hago una pregunta: ¿quién gobierna su vida en este momento, iglesia? ¿Quién gobierna su vida? ¿Está seguro? Porque algunos tendríamos que reflexionarlo. ¿Por qué? Porque no podemos dominar el carácter. Porque no podemos dominar nuestras malas palabras. Porque no podemos dominar nuestra mirada. Porque no podemos dominar mentiras.
porque no podemos dominar doblez de ánimo. Entonces necesitamos darnos cuenta de algo. Cristo tiene un estándar para que lleguemos. ¿Cómo lo podemos lograr? Disponiéndonos en las manos de Él. Quizá usted se visualice lejos a ser un gran cristiano, pero por favor tampoco se detenga, porque para otro usted no parece cristiano. Porque si en su espíritu usted recibe testimonio de que es un hijo de Dios, déjeme decirle algo, usted es un hijo de Dios. Porque el testimonio no viene de ningún predicador ni de ninguna persona. Viene del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ese es su Dios. Si a usted lo redimió, a usted le compró y le ha sellado con su espíritu, y por eso usted tiene convicción: soy un hijo de Dios. Entonces hay que aprender en la edificación de nuestra identidad que los comentarios destructivos hay que dejarlos de lado. Porque yo tengo en mi corazón, iglesia, un pensamiento bien claro: quien a mí no me ayuda a edificar, tampoco le voy a permitir que me ayude a destruir. Tampoco. Si alguien a su lado no le está ayudando a edificar, no le permita que le destruya tampoco. Porque no está yendo a ningún lado. Habemos muchos que queremos dar apertura y queremos dejar que otros participen. Por eso Jesús dijo: dejen que el Espíritu de verdad le dirija hacia toda verdad. Pastor, yo no sé qué hacer. Le voy a pedir un consejo al pastor, a un diácono aquí. Está bien, está bien. Pero también debemos aprender a desarrollar nuestra relación con Dios. Amén, iglesia. Cuando entendemos nuestra identidad, deberemos también darnos cuenta que el propósito es lo que necesitamos hacer continuamente. Los propósitos no pueden quedar a medias. ¿Qué más podemos reflexionar en cuanto a la identidad? De que Dios, cuando nos hizo sus hijos, ya dijimos, en primer lugar, nos da un propósito. En segundo lugar, sus hijos también tienen misiones para poder cumplirlas. En la vida, si yo tengo propósito, debo entender que se me han dado tareas para que yo las desarrolle. Y esas tareas, algunos las tenemos incompletas. No las estamos haciendo. Vaya conmigo, por favor, iglesia amada, a Génesis capítulo 3. Y quiero reflexionar algo en este punto. Génesis capítulo 3. Verso 17. ¿Lo tiene, iglesia? Del 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Note que acá hay un dato interesante. En el primer verso que leíamos, el Señor hace mención de que el hombre obedeció la voz ¿de quién? ¿De quién? De la mujer. No quiero dar un comentario machista, no. Es algo bien interesante, ¿verdad? Que algunas personas piensan, ya están como proyectadas. No quiero dar un comentario machista. Solamente quiero enfocar algo. Usted y yo, en nuestra identidad, nos torcemos muchas veces por no atender lo que Dios nos ha dicho, por no hacer lo que Dios nos ha dicho. A veces resultará más difícil y resultará más emocionante hacer lo contrario. Pero eso es lo que nos tiene torcido muchas veces en nuestra identidad. En el caso de las familias, cuando la personalidad de los hijos se va torciendo, cuando los hijos no atienden el consejo de los padres. Nunca creo que un padre le va a enseñar a su hijo: quiero que pruebes una droga.
o algunas otras cosas que van a lastimar la personalidad del hijo. Entonces en nuestra vida espiritual será similar. Cuando nosotros vemos, iglesia, al hombre se le dio una palabra, una identidad. Era hijo de Dios, era perfecto, no había pecado, pero le dijo: no vas a comer de ese árbol. Pero ¿qué es lo que dice que Adán hizo? Escuchó la voz de su mujer y le hizo caso. ¿Y cuántos hombres siguen haciendo eso hasta el día de hoy? No estoy dando un comentario machista. Por algo se ríen, ¿verdad? Cuando analizamos el tema de las familias, el Señor en su palabra nos instruirá de que el hombre es la cabeza del hogar. Amén. Y es probable de que el hombre a veces deba de tomar carácter en algunas cosas, como por ejemplo, el día de mañana, imagínense un sábado, vamos a ir a la iglesia todos. Y la esposa dice: ay, gordo, yo quiero que me lleves a la playa. No, vamos a ir a la iglesia, pero por favor, amor, tenemos días de no salir. Y muchas veces, ¿qué terminamos haciendo? Haciéndole caso a la esposa. Oren por mí, por favor. Necesito. A ver. Y a veces nosotros torcemos. Ese es un pequeño chascarrillo. Pero habrán cosas, amada iglesia, en donde necesitamos aprender a saber lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque dentro de lo que Dios nos ha dado misiones. Como por ejemplo, el cabeza de hogar debe edificar su vida espiritual y la de su casa. Debe aprender a dirigir, a conducir, a dar instrucción, a plantar altares familiares. Debe tomar la batuta, debe tratar la manera de ir dirigiendo. Pero es ahí donde a veces es más fácil dar la vuelta y de abandonar lo que nos corresponde hacer. En nuestra vida personal a veces sabemos: ya es tiempo de cambiar. Ya es tiempo de dejar esto, ya es tiempo de dejar lo otro. Pero a veces se nos olvida nuestra identidad y preferimos seguir con nuestro grupo de amigos, con nuestro grupo de personas con las que disfrutamos, y nuestra identidad se sigue destruyendo. Entonces necesitamos dejar que el Espíritu de Dios haga algo. Porque usted y yo, es cierto, tenemos muchas debilidades, pero también debemos entender algo: que en nuestras debilidades se nos ha dado capacidades para tomar decisiones. Y eso ya depende de nosotros. Si en lo que Dios nos ha encomendado a que hagamos, iglesia, empezamos nosotros a trabajarlo, ¿cómo es que Dios no nos va a ayudar para que dejemos las malas palabras? ¿Cómo es que Dios no nos va a ayudar para que dejemos malos hábitos? ¿Cómo es que Dios no nos va a ayudar para que abandonemos algunas cosas que lastiman nuestra identidad? Hay comentarios de que solamente exponen el reino y aquellos que caminan en el Señor, pero tienen que ver con las identidades torcidas que a veces manejamos. Le hago una pregunta: ¿la forma en la que usted y yo nos comportamos es la forma en la que Cristo desea que nos comportemos? No me responda, analice. Usted, yo, se comporta como Cristo quiere que lo hagamos. ¿Será que Cristo quiere modelar algo? ¿Cuándo se lo vamos a permitir? ¿Cuándo vamos a abrir nuestro corazón y le vamos a decir al Señor: Señor, yo necesito que hagas algo? Vaya conmigo a Gálatas, por favor, capítulo 4. Gálatas capítulo 4. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 4. En el verso 7, por favor. Fíjese qué es lo que dice el verso 7. Así que ya no eres, ¿qué dice, iglesia? Esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién?
de Cristo. Cuando usted y yo vemos esto, iglesia, me interesa que tengamos una pequeña reflexión en lo siguiente. A veces lo que debemos hacer no lo estamos haciendo porque no podemos romper cosas que están en nuestra vida afectándonos. Pero al final sepa de que usted y yo en Cristo ya no somos esclavos. Somos libres para gloria y honra de Él. Amén. ¿Cuántos son libres en este lugar? No se deje gobernar. No se deje gobernar. Cuando usted y yo vemos esto, entenderemos, iglesia, que de parte del Señor se nos ha dado un título. Somos hijos de Dios. Se nos ha dado herencia. Somos herederos de Dios. Y con Cristo, coherederos. Somos participantes de las bendiciones de Dios. Y es ahí donde en mi corazón sigue impactando el hecho de que muchas veces a nuestro alrededor solo vemos que hay cosas que se desboronan, pero no queremos hacer nada para restaurar todo eso. La responsabilidad de restaurar lo que está torcido, créame, de todo su corazón, no es responsabilidad de otro, es responsabilidad nuestra. Le puede echar a todo el mundo la culpa de lo que usted está viendo a su alrededor que se desborona. No es culpa de nadie, es culpa nuestra. Entonces, ¿qué hacemos? Permitamos que la identidad de Cristo se vuelva parte de nuestro día a día. Porque la identidad de Cristo no va a ser torcida. La identidad de Cristo nos va a proyectar con propósito, con metas definidas, siendo personas que cuando están con otros puede percibirse ese amor y esa llenura que Dios a usted le da. Y al final sepa que aunque hayan problemas con la identidad de Cristo, usted siempre alzará su mirada al Rey, sabiendo que de ahí viene el socorro que usted necesita. Porque siempre lo he dicho, si algo está en nuestras manos hacerla, yo creo que usted y yo somos responsables si lo hacemos. Pero hay cosas que ya no dependen de nosotros. Y cuando así son, solamente clamamos al Rey para que Él nos ayude. Iglesia amada, la identidad que ha recibido de Cristo, por favor, aunque otros quieran detenerle, siempre vea a quien a usted le ha llamado. Y si no le llamó el pastor, por favor no se detenga. Porque mientras Cristo a usted no le cierre la puerta, usted tendrá acceso delante del trono de la gracia. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias. Tú eres mi alegría. Gracias, encontré la, cántenlo conmigo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor.